yo les invito que vayan buscando dónde los van a enterrar a ustedes. Desde ya los invito que vayan buscando dónde los van a enterrar a ustedes. Porque no creo que si este año ustedes quieren hacer eso contra el presidente, yo no creo que lleguen al 2021. Se lo garantizo 100%. Únanse como buitres. Únanse como perros. Únanse. Invito a los diputados de Arena. Invito a los diputados del FMLN. Invito al fiscal general de la República. Invito a los de la Corte Suprema de Justicia. Únanse como buitres. Únanse. Pero al mismo tiempo busquen dónde los entierren. Porque yo les aseguro que están escarbando dónde los van a enterrar. Y como siempre, tratamos de informar o de mantener nuestra gente informada y buscarle, amigo, porque esto es de buscarle soluciones y de tener una buena información ante los sucesos que día tras día políticamente se están dando en nuestro país, El Salvador. La estrategia que nuestro gobierno Nayib Bukele está utilizando para combatir esta pandemia, yo puedo decir que podemos darle una calificación, 10, una calificación muy buena. Porque solo aquellos que vivimos en otros países que no es El Salvador, nos damos cuenta de la circunstancia que realmente se vive día tras día. Y nos damos cuenta cómo el coronavirus va cobrando día tras día más vidas y más vidas. Y donde los países desarrollados hasta este momento no pueden hacer nada. Todo se salió de las manos. Y que nuestro presidente Nayib Bukele haya establecido medidas estrictas, esto es digno de aplaudir para quienes amamos la vida y para quienes amamos El Salvador. Pero no obstante a eso, el poder económico está por delante, donde están gestionando, donde lo ven con malos ojos, donde califican al presidente como un dictador, donde califican al presidente de violar la Constitución, donde califican al presidente como un incompetente. Normalmente la oposición siempre haciendo el ridículo. Hoy se están poniendo de acuerdo ciertos diputados de la Asamblea Legislativa, como Arena y el FMLN, con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, con el único propósito de gestionar la destitución del presidente Nayib Bukele. Esto es lo que hoy podemos estar informando y lo que hoy podemos estar oyendo por diferentes medios, donde planifican la destitución del presidente Nayib Bukele. La gran pregunta es, ¿lo podrán hacer? ¿Podrá Arena y el FMLN y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será que podrán destituirlo? Bueno, ante esta pregunta respondemos lo siguiente. Sí pueden destituirlo todo y cuando
el presidente de la República atente ante la seguridad y la salud del mismo pueblo. Sí pueden hacerlo. Todo y cuando un presidente atente contra la libertad, la paz, la armonía y la salud del pueblo. Entonces sí pueden hacerlo constitucionalmente, pero es todo lo contrario, porque este gobierno está tratando de proteger la salud, la libertad y la paz dentro del pueblo. Entonces es todo lo contrario, por lo cual no pueden legalmente destituirlo. Ahora, por maldad, por decreto de ellos mismos, sí lo pueden declarar inconstitucional. Pero, aunque ellos lo declaren inconstitucional, no pueden, porque el gobierno Nayib Bukele tiene el apoyo y el respaldo del pueblo. Ya vimos el primer show, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, el show de Gustavo López, diciendo que ya tenían los 43 votos para destituir al presidente. Todos ustedes fueron testigos. Gustavo López hizo el ridículo en las redes sociales, en los medios televisivos corruptos pagados por ellos, donde él ya tenía los 43 votos. ¿En qué terminó Gustavo López? En hacer el ridículo, en acto de destituirse él mismo, porque la pena moral y la conciencia no lo dejaba dormir. Gustavo López, en pocos días de ser presidente del COENA, se estaba consumiendo. Decidió como final destituirse él solo, dar la baja él solo. Esto es lo que va a pasar con estos ladrones diputados. Como final se van a dar la baja ellos solos. Pero ante esta circunstancia puedo agregar más. El pueblo salvadoreño jamás de los jamases va a permitir que la Corte Suprema de Justicia y los corruptos de Arena y el FMLN atenten o destituyan al presidente. Yo le aseguro a usted que antes muerto que hacer eso. Eso no lo podrán hacer. Y ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. Por lo tanto, ¿qué puedo decirle a usted, mi estimado amigo? A usted, mi estimado pueblo salvadoreño, ¿qué puedo decirle a usted? No se deje amedrantar por noticias falsas, por mensajes falsos, por publicaciones falsas. Arena y el FMLN, ellos saben que están tirando las últimas patadas de ahogado. Ellos saben que por mucho que ladren, no pueden hacer nada. Ellos saben que el pueblo salvadoreño está hoy más unido que nunca. Y no van a poder hacer nada. Se lo aseguro 100%. Arena, FMLN, el fiscal, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, oigan bien lo que les digo, no podrán hacer nada. Lo único que sí les puedo garantizar es que desde ya, si están planificando, oiga, no soy profeta ni hijo de profeta, pero oiga esto que le voy a decir a los diputados corruptos, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal. Si están planificando desde ya la destitución del presidente, yo les invito que vayan buscando dónde los van a enterrar a ustedes. Desde ya los invito que vayan buscando dónde los van a enterrar a ustedes. Porque no creo
que si este año ustedes quieren hacer eso contra el presidente, yo no creo que lleguen al 2021 vivos. Se lo garantizo 100%. Únanse como buitres, únanse como perros, únanse. Invito a los diputados de Arena, invito a los diputados del FMLN, invito al fiscal general de la República, invito a los de la Corte Suprema de Justicia. Únanse como buitres, únanse, pero al mismo tiempo busquen dónde los entierren, porque yo les aseguro que están escarbando donde los van a enterrar, porque el pueblo que hoy ven no es el pueblo de 1980, no es el pueblo de 1960. No, hoy es una generación diferente, consciente, sabia, inteligente, ardida, dolida, resentida de las masacres, los asaltos, los asesinatos que ustedes en poder hicieron. Así de fácil. Así de facilito.